y que llega a nuestros días también con las mismas connotaciones. Así que esta palabra creo que va a ser bastante familiar, la palabra huésped y los desarrollos que nosotros tenemos, porque a través de ser hospedadores también podemos ver que de la misma palabra huésped, de la misma palabra hospedar, es de la que se deriva la palabra hospital. Y por eso en nuestra vida a veces se convierte en un hospital de situaciones que vamos viviendo. A veces nuestra casa se transforma en un hospital, nuestro cuerpo se transforma en un hospital de qué sé yo, no solo de enfermedades, sino que a veces se transforma en un hospital de medicinas, que también, a pesar de que nosotros no utilicemos mucho la palabra hospital con medicinas, pero tiene mucha relación, porque la medicina va de acuerdo a la enfermedad, pero la sanidad siempre tiene que ir de acuerdo a la casa. Así que todo esto reunido en este día en el que, aparte de todas las circunstancias, es Shabbat, para que ustedes vean a los discípulos en Shabbat, a pesar que la Biblia no menciona que estaban en Shabbat, y sin embargo pasaron por Shabbat, para que vea al pueblo de Israel en el Shabbat. Obviamente ellos todavía no lo conocían, ¿no? Sino ellos lo van conociendo posteriormente a partir de la segunda Pascua, que tampoco la conocieron en las primeras circunstancias, sino que la van conociendo posteriormente. Y nosotros, en cambio, tenemos esa ventaja, que podemos unir el Shabbat, podemos unir la primera Pascua, la segunda Pascua, con las circunstancias bíblicas y también con nuestras propias circunstancias. Esto nada más como saludo, como introducción, para saludarles, bendecir sus vidas, y en especial ahora que el mundo se ha transformado en un gran hospital. Cuando todos tenían el concepto de la aldea global, mire, de aldea, ahora el mundo se transformó en un gran hospital, en un gran hospicio, en un gran sanatorio. Interesante, ¿no? ¿Y dónde está la casa? ¿Y dónde está la casa? ¿Dónde quedó? Y ese fue el motivo más importante para Dios. Crear un medio ambiente en donde el ser humano se pueda desarrollar. Porque toda la creación, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, muestra las condiciones en las que Dios quiso desarrollar estas condiciones para al hombre darle no solamente una aldea, no solamente darle una morada, no darle un hospital, sino todas estas condiciones para que para el hombre darle una casa. Es por eso que hoy más que nunca nuestra fe va enfrentada con nuestro cuerpo, nuestra fe va confrontándose con nuestra casa, y la fe va confrontándose con nuestro mundo. Y pues vamos a empezar también hoy, como ustedes ven, es el primer día, así que tenemos la Santa Cena, tenemos la Cena del Señor, y justo estoy con Pau y con Emanuel para ver si empezamos con esto, con las personas que se nos van uniendo. Queríamos hacerlo como casa, para que usted también pueda hacerlo en su casa. Les había pedido que tengan los elementos listos. Si lo puede hacer ahora, bienvenidos, y si lo hace el día de mañana, también. Pero sepa que cada primer día de la semana, cada primer día del mes, no es el día del pan y el vino, que como nosotros conocemos. No es el día de una acción aislada, de una acción recordatoria. Si Cristo Jesús nos dejó el pan y el vino, fue precisamente ¿para qué? Para que sea el día de qué. Y aparte que es Shabbat, que sea el día de qué.
del pan y el vino. Del pan y el vino. Es el día. Es el día. Del. No, del memorial. No, del memorial. No del memorial. Pero sí del memorial. Pero sí del memorial. El día del cuerpo. El día del cuerpo. Vamos a compartir. A compartir. Padre. Padre, el cuerpo de Cristo es el cuerpo de sociedad que representa siempre, Señor, la casa, que representa a quien mora en la casa, que representa a quién es nuestra cabeza y a quién nos dejó una nueva Jerusalén para que sea la novia y nos dejó a cada uno de nosotros para ser parte de ese cuerpo de Cristo. Por eso, Señor, al bendecir este pan, se han abierto los ojos, se han abierto el entendimiento, porque cada vez que partimos del pan, lo que estamos, Señor, es declarando tu unidad. Cada vez que partimos del pan, es lo que estamos tomando. El cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Por eso bendecimos, Dios de los cielos, que nuestras manos pueden tocar como Cristo Jesús lo hace con sus hijos. Porque nuestras manos pueden tomarse de la tuya, porque siempre, Señor, tú trabajaste para la diestra, para separar. Y por eso, Padre, al ser partícipe en nuestras manos, vemos que las tuyas fueron las que a través de tu diestra enviaste al Hijo de tu diestra, Padre. Y al compartir el vino, también compartimos, Señor, que esa diestra se extendió hacia nosotros para tomarnos y hacerse uno con nosotros, como la vid verdadera, tomarnos para que seamos pámpanos, tomarnos para que seamos del vino, tomarnos para que seamos fruto, tomarnos para que seamos del cetro, no de un reino, Dios de los cielos, de prepotencia, de maldad y de pecado, sino de un reino, Señor, de sanidad, no de una casa, Padre, en donde abundan las medicinas o en donde abundan las enfermedades, no de un mundo, Dios de los cielos, en donde, Señor, abundan los virus, las bacterias, o peor aún, abundan, Señor, los encierros y las cárceles, sino, Señor, una casa de la cual podemos salir y a la cual volvemos, a la casa de Cristo Jesús. Por eso bendecimos el pan y el vino, que lo tomamos con nuestras manos, con nuestros dedos, como Cristo lo hizo, para que seamos parte de esa obra de la diestra. Y lo tomamos, Señor, con nuestra boca, y lo tomamos, Señor, con nuestro espíritu, para que sepamos, Señor, que en medio de nosotros siempre, Señor, será para darnos una morada y ser la morada del Señor, que nos da, Señor, no para meter, nos dio para comer y para beber, y no para meternos, Dios de los cielos, ni ser, como decíamos, huéspedes, ni parásitos, Padre, de una sociedad que se ha querido meter contigo, sino de un conocimiento de verdadero. Y es tu casa, tu reino y tu justicia, Dios, extendiéndose como se extiende, Señor, tu caminar y se extiende, Señor, tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús, así lo tomamos y lo bendecimos. Por favor, puede participar. Yo te amo, príncipe, va a partir. ¿Nos vamos a mojar los dedos? Sí, va a mojarse los dedos y va a comer su pedazo y yo también voy a comer mi pedazo. ¿Ah? Sí, esta parte, pero no estoy en la parte de eso. No, no, está la cámara, tiene un solo adecuado. Estoy aquí. Ahora me comí mi pedazo. Y mientras tomamos y somos parte, Señor, de ese cuerpo, bendecimos que nos has dado este segundo mes. Cada uno puede bendecir.
que nos has dado este segundo mes, pero cada vez nos da, Señor, ese pan y el vino, porque lo que recibimos, damos. Y así como lo decía Pablo, recibimos que el día que tú participaste de esa Pascua verdadera, tú participaste de tu cuerpo porque dijiste, es mi cuerpo. Y por eso, Señor, hoy participamos de tu cuerpo y hacemos de este pan y de este vino, Señor, el memorial. No de lo que comemos, Padre, porque es parte, Señor, de este mundo natural, Señor, de este mundo transitorio, de este fruto transitorio, Señor, y de este pan transitorio, sino de lo que somos, Señor, el pan de vida que tú nos has dado para que nuestro corazón salga vida, para que nuestras manos salga vida, para que de nuestra boca salga vida, para que de nuestro caminar salga vida. Y la vida, Señor, es ese caminar de tu reino y de tu justicia que siempre se extenderá. Por eso, bendito seas por este pan y este vino, que cada uno, Señor, que cada uno lo tomamos con nuestra mano, con nuestro corazón, con nuestro corazón y en espíritu y en verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Ve a ver, Emanuel. Eso es para que no pase eso. Ahí debería funcionar. Porque aparte lo correcto. ¿Amén? Ya se oye. Entonces, ¿qué es la seña del Señor? Una de las cosas que nos enseña la cena del Señor es lo que nos enseña Pablo, tanto para la actitud para tomarlo como también para la actitud para evitar los peligros. Entonces, ¿qué es la cena del Señor? Es la participación del cuerpo de Cristo. ¿Y la participación del cuerpo para qué es? Dos cosas que así rápidamente, porque hoy estamos... Amén, Erika. Y Pablo lo enseña en 2 de Corintios, me parece que es 13. Usted lo puede leer. Es la participación del cuerpo y a través del cuerpo es la participación de la sanidad. Y Pablo lo ejemplifica bien porque dice que el que no se acerca de la forma adecuada, pues, ¿cómo puede participar? No le estoy diciendo en mis palabras, ¿no? Pero Pablo lo dice en las suyas. ¿Cómo puede el que se acerca a participar de la cena del Señor? ¿Cómo puede participar indignamente? Entonces, yo lo diría mejor, ¿no? Ahí de qué está participando. ¿Está participando de la sanidad o está participando de la enfermedad? Lo dice Pablo. Entonces, yo diría, ¿no? Como dicen, ¿quién puede participar de la cena del Señor? O sea, todos pueden participar de la cena del Señor, y todos pueden participar de la casa del Señor, pero siempre haciendo conciencia de que la cena siempre va a representar el cuerpo, y lo que no pertenece al cuerpo siempre va a representar lo que representa a la enfermedad. Entonces, el cuerpo se une para participar de la cena, el cuerpo une a los que debe unir, y claro, en este caso nunca va a ser una limitante, porque aquí surge la pregunta, ¿no? ¿Quiénes pueden participar de la cena del Señor? Sí, y ese es un tema que en las iglesias es muy, a veces es un tema muy polémico en las congregaciones grandes o incluso en las pequeñas. ¿Quién puede participar de la cena del Señor? Pero nosotros ya sabemos. Y si preguntaríamos ahora, ¿quién puede participar de la cena del Señor? ¿Qué diría usted? Bueno, así que
Los que hacemos cuerpo con Cristo. ¿Sí ve? Amén, dicen los hijos, los que hacemos cuerpo. Exactamente, para ellos fue creado, para ellos fue establecido la cena del Señor. Y sin embargo, por eso no es impedimento que lo haga cualquier otra persona, ¿no? Siempre y cuando la persona, el cuerpo, pueda hacer partícipe a los que quieren hacer cuerpo. Y claro, obviamente ahí no hay limitaciones, ¿no? Ahí no hay, no hay obstáculos, no hay reglamentos, no. Quien, quien determina esto es el mismo cuerpo. Así que esa es la libertad que tenemos en Cristo. Pero el que sabe, en cambio, el que es cuerpo, sabe lo que está haciendo y sabe que, que no qué peligros, ¿no? Sino qué cosas hay que seguir sanando. Esa es la palabra. Pero repito, en este caso, que hoy estamos pasando por esta época en la que o manifestamos o manifestamos o manifestamos el cuerpo de Cristo, o mejor, Cristo está manifestando, nos está dando la oportunidad de manifestar el cuerpo de Cristo a través de nuestras vidas, a través de nuestras casas y a través del mundo. Y justamente hay que tomar el mundo tal cual es. Entonces, por eso, eh, si, si nosotros no sabíamos lo que es ser murmurador, si nosotros no sabíamos lo que es ser huésped, pues hoy más que nunca lo sabemos, porque el mundo se ha transformado en un hospital, y claro, un hospital de murmuraciones, un hospital de enfermedades y un hospital de murmuraciones. Pero nunca ha sido ni será así la casa. Así que espero que tenga usted ya definido su concepto de murmuración, porque hoy es Shabbat, vamos a orar, pero también me gustaría que usted pueda también tener claro, ¿no? Que su casa hospeda, pero que hace morar en su casa, y morada de qué es su casa, y, y qué tanto hay que mejorar nuestra construcción, nuestra edificación, para que cuando pase cualquier circunstancia, cualquier proceso de enfermedad. ¿Qué hacemos con los procesos de enfermedad? Ahí yo creo que es más fácil. ¿Qué hacemos con los procesos de enfermedad? ¿Los corremos? ¿Los huimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hace la casa con un proceso de enfermedad? ¿Qué hace la casa con un enfermo? ¿Qué hace la casa con un enfermo? O con una enfermedad. Le cuida al enfermo. Le hace Interesante. retroceder a la enfermedad con la identidad. Interesante. No le hace retroceder, le cuida, me parece interesante. Pero no cuida la enfermedad, sino le cuida Le la pone casa en y el lugar. le pone en el lugar, me parece interesante. Siempre nosotros sana la enfermedad. La enfermedad no hay cómo sanar. ¿Quién me puso eso? La enfermedad no se puede sanar. La enfermedad es de enfermedad. No sé si me explico. Entonces, esa es Volvemos otra al idea. sanador. Mire, pero esa es otra idea que es un poco, ¿qué se le puede decir? Un poco que suena medio ambigua. El hecho de que, ¿qué hacemos con la enfermedad? ¿Tenemos que sanar la enfermedad? No, tenemos Se que sana el cuerpo. se sana el cuerpo, correcto. Pero si ve cuán metido nosotros tenemos, cuán metido nosotros tenemos, cuán cruzados nosotros tenemos las ideas y los pensamientos. Eso es un pensamiento, no es un concepto, eso es un pensamiento que nosotros tenemos.
viene la enfermedad, tenemos que sanar la enfermedad. Entonces nos preocupamos. ¿Qué significa esto de sanar la enfermedad? Que nosotros nos preocupamos de la gripe, nosotros nos preocupamos de cualquier enfermedad, nos preocupamos qué hacemos con esta enfermedad. Y entonces, con eso, ¿de qué nos estamos olvidando? Nos estamos olvidando de fortalecer el cuerpo. La gripe es incurable, ¿sabía usted eso? Un ejemplo de eso. La gripe es incurable. ¿Ah? ¿Sí sabía Es eso? incurable, sí, porque siempre muta. Exacto, porque es enfermedad. La gripe es incurable. Entonces, claro, exactamente, es incurable, es un virus incurable. Entonces, el cuerpo es el que se encarga de sanar. Todos los medicamentos y las medicinas son para, qué sé yo, para tapar, para tapar la gripe, para alivianar los síntomas, ¿para qué más? Para, para darles mejor sensación a su cuerpo, sensaciones, para mejorarle sus sensaciones, sus emociones. Para eso son todos los medicamentos que se toman. ¿Sí? Así que eh, tiene que eh, los hospitales, la diferencia entre un hospital y una casa, entonces ahora ve la diferencia entre el hospital y la casa. El hospital, ¿qué hace con las enfermedades? El hospital atrae enfermedades, busca enfermedades, se preocupa de las enfermedades, estudia las enfermedades. ¿Qué más hace el hospital con las enfermedades? Da medicinas para las enfermedades. ¿Qué más hace el hospital? ¿Qué hace la casa con la enfermedad? Desaloja. Eh, ¿Cómo le desaloja la gripe? Así que, Shabbat para que Ese cuerpo toma la verdadera posición de hijo y fortalece toma el la cuerpo. posición de dueño de casa. Primera cosa, hay que fortalecer el cuerpo. Y ahí usted distingue, exactamente, usted distingue lo que es cuerpo y lo que es casa y lo que es sanidad. Y entonces, ¿qué hace con la enfermedad? A la enfermedad hay que dar el proceso. El proceso de la enfermedad no es, el proceso de la enfermedad no es desconocer la enfermedad. El proceso de la enfermedad no es huir de la enfermedad. El proceso de la enfermedad no. El proceso de la enfermedad es eh, darle, ese lugar de enfermedad para que no se desarrolle ni vaya más allá, sino que por el contrario, usted como hijo, usted como flecha, usted especialmente como flecha, que si vamos desde el punto de vista bíblico, usted como flecha no le deje que vaya, que complete un ciclo, sino le acorte el ciclo. Pero también, ¿qué significa cortar el ciclo? No va a decir, a ver, voy a sacarle inmediatamente. No. Sino que vaya disminuyendo el ciclo mientras usted va completando el ciclo de su casa y de su cuerpo. Entonces, el ciclo de su casa es un día que esté bien fortalecido en función de tiempo. Bueno, no sé si me explico en esto. Entonces, no puede, o sea, eh, el que, el que tiene casa es un buen hospedador. ¿Pero hospedador de qué? ¿Sí ve? Entonces, ahí cuando la casa es una casa hospedadora, la casa no es un hospital, sino la casa es una casa hospedadora, sabe que hay cosas transitorias que pertenecen al cuerpo. Incluso los que saben hospedar, hospedan hasta mensajeros, dice la Biblia, hospedan ángeles. Pero sabe que tiene que eso, darle el proceso correcto para que lo que pertenece a la casa, eso fortalezca la casa. Pero lo otro tiene que debilitarse y claro, eso cumpla su proceso, pero usted está en la mente, no puede ir más allá del proceso. Entonces no puede usted tratarle al huésped como parte de la casa.
o no al huésped, al que se ha hospedado en usted. No puede tratarle como parte de la casa. ¿Sí? Me explico. Repito, todo lo que se hospeda dentro de su casa no es parte de la casa, pero todo lo que mora en su casa es parte de la casa. Ahí estamos claros. Ahí está mejor entendido. Sí, Marquito. La diferencia, entonces, usted tiene que conocer lo que mora en su casa, lo que mora en su casa, lo que debe morar en su casa, quienes moran en su casa, quienes deben morar en su casa, pero también quienes se hospedan en su casa. Y las enfermedades, a lo menos, son huéspedes que lo antes posible tienen que ser transitorios, esa es la palabra. Tienen que transitar, tienen que irse. Entonces, poníamos el ciclo de la gripe. El ciclo de la gripe máximo tiene que durar una semana. Punto, se acabó. Chao. Y si puede durar un poco menos, bueno, así. Así que hoy, ¿por qué vamos al libro de... vamos al libro de 1 de Corintios 10:10. Ahí era donde nos quedamos. Dice, ¿por qué me gusta este versículo? Porque a través de este versículo podemos encontrar algo que Pablo, que Pablo lo saca a colación, y es la relación entre la murmuración, la destrucción y el destructor. Tres cosas claves. La murmuración, la destrucción y el destructor. ¿De acuerdo? ¿Qué relación tiene uno con otro? Ahí vamos con el concepto, ¿no es cierto? ¿Qué hace un hospital? A diferencia de una casa, por poner un hospicio o un, ¿qué se puede decir? Un hospedatorio. Un hospedatorio. ¿Qué hace a diferencia de la casa? Se dice también hospedero porque las enfermedades parasitarias o bacterianas tienen un hospedero, un huésped, digamos, que recibe estas enfermedades. Muchas gracias, Jimmy. Entonces, un hospedero. ¿Qué hace un hospedero? Un hospedero Aloja. aloja. ¿Qué aloja? Aloja a los huéspedes. Aloja a Según quienes quieren meterse. según Primera de Corintios 10:10. Aloja al destructor. Aloja al destructor. Hospeda al destructor. ¿Se da cuenta? Esa es la diferencia. Entonces, una casa no aloja, sino una casa. ¿Qué hace una casa? Una casa hace morada. Hace morada. ¿A qué hace morada? La casa es morada de quién? De los miembros de la casa, los que hacen casa. Ajá. Sí, sí el hospedatorio. Del cuerpo con Aloja. espíritu. Gracias, Adri. Mire. Por eso es importante aquí ver la relación. Si el hospedatorio
aloja al destructor, ¿sí? La casa es morada, no hace morar, sino es morada del sanador. Ahí ve usted la relación, ¿sí? Entonces, el sanador no está preocupado del destructor o de de la enfermedad. Porque, ¿qué pasaría si el sanador no hospedaría a la murmuración en este caso? ¿Sí? No se preocupa, dice ya, está bien. ¿Quieres entrar a mi casa? Entra a mi casa. ¿De acuerdo? Para que reconozcas, para que veas lo que es casa. Pero tú no puedes reconocer lo que es casa. Es decir, tú siempre vas a ser transitorio. Tú te pares de cabeza, vas a ser transitorio. Pero ¿por qué eres transitorio? En cambio, yo sí sé lo que es ser casa, pero también yo sí sé lo que es ser transitorio. Pero como yo sé lo que es ser casa y lo que es ser transitorio, ¿a ti qué trato te voy a dar? Te voy a dar el trato de transitorio. ¿Cuánto va a ser lo transitorio? Entonces, tú vas a querer, me explico, tú vas a querer hacer, estar queriendo estar de ida y vuelta. No, transitorio. Ya cumpliste, recibiste lo que tenías que vivir, pero te fuiste porque eres transitorio. Yo mismo me encargo de sacarte, yo mismo me encargo de enviarte, pero has recibido lo que tienes que recibir de casa. ¿De acuerdo? Así que, en cambio, en donde no hay casa, obviamente se alojan o van y vienen, porque no pueden morar ahí, sino que van y vienen la destrucción y el destructor. Entonces, ¿hay una época para la destrucción? Sí, sí hay una época para el destructor. Entonces, el destructor, ustedes saben, aquí hace la diferencia de dos cosas. La destrucción y el destructor. ¿Cuál es la destrucción? La destrucción es el ángel, el ángel, a ver, el Abadón y el Apolión. En hebreo, Abadón, y en griego, Apolión. Ese es, ¿no es cierto? Pero aquí hace mención a alguien más, que este es un destructor. Así que este destructor, vamos al siguiente problema, ¿no? El siguiente problema de este destructor. ¿Cuál es este destructor? La diferencia con el otro. El otro tal vez es transitorio. A ver, ¿cómo se podría decir? El otro ejerce una destrucción total y parcial, pero no es tan fuerte como el otro que es el exterminio. ¿Ya? Entonces le voy a dar, le voy a dar la diferencia. Es decir, el Apolión y el Abadón ejercen una destrucción, qué sé yo, una destrucción que no llega al grado. Gracias, Natalie, por la confusión que me dice. Mire, la destrucción, le voy a hacer la diferencia. La destrucción no es lo mismo que el exterminio. ¿De acuerdo? El Abadón y el Apolión son destructores, pero no son exterminadores. Entonces,
hay un exterminador que sí es un exterminador, porque este no le da chance de simplemente que agarra y le destruye, le desaloja, le deja, le devasta. La devastación no llega al punto de exterminio. ¿Quién llega al punto de exterminio? Hebreos 11:28. Ahí me va a entender. Hebreos 11:28. ¿Qué dice? ¿Ya lo tiene? Le voy a leer. Por la fe, se está refiriendo a Moisés. Por la fe Moisés celebró la Pascua y el rozamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocara. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está hablando no solamente de una destrucción, sino está hablando de un exterminador, de los primogénitos. De la primogenitura, se podría decir. Así que este versículo es importante porque con este versículo estábamos hablando de Hebreos 11:28. Este versículo es importante porque con este versículo estamos viendo lo que pasó el día de la Pascua y lo que pasó también con Cristo Jesús, pero es específicamente con el día de la Pascua. Entonces, ahí va a ver usted la diferencia entre lo que hizo Dios y lo que no hizo Dios. Porque todo el mundo tiene pensado que el que les eliminó a los primogénitos de Egipto, ¿quién fue? Fue Dios, pero no. Ahí el versículo, vámonos entonces, ahora sí, vámonos ¿ya leyó bien ese versículo? Éxodo. Éxodo capítulo 12, verso 23. ¿Ya? Dice, Jehová pasará para herir a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes de la puerta, Jehová pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el destructor entre en vuestras casas para herirlos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo Dios según este versículo? Según este versículo, Dios, y Los según todo, cubrió. Dios hizo dos cosas. Dios les hirió a los egipcios, ¿ya? Pero Dios permitió que el destructor entre en las casas y él haga la contraparte de lo que Dios había hecho. Entonces, si Cristo hirió, perdón, si Jehová hirió a los egipcios, ¿qué hizo el destructor en cambio? Él fue el que les destruyó, él fue el que les exterminó. Entonces,
Por eso ese versículo de Hebreos que habíamos leído es importante, porque vemos que ahí hay un destructor. ¿De acuerdo? Y destructor de la primogenitura. ¿Y qué hace el destructor de la primogenitura cuando no puede destruirles como les mató a los primogénitos? ¿Qué hace? Pasa de largo. Verá. Se mete como murmuración. Gracias, Gina. Hay alguien ya eh, eh, gracias. Ahí sí alguien me facilita el trabajo de lo que estamos explicando. Entonces, lo que hace Pablo es mostrarnos a este destructor y a este exterminador, ¿sí? Que con los unos puede llegar al colmo de lo que hizo en Egipto. ¿Qué hizo? Dios. Entonces, primera cosa, Dios no los mató. O sea, usted se da cuenta que usted tenga el pensamiento que Dios les destruyó a los primogénitos de Egipto. No. ¿Qué hizo a los primogénitos de Egipto? ¿Qué hizo a los primogénitos de Egipto? Simplemente, ¿cómo les hirió? ¿Qué tipo de Dios tiene? Bueno, ya eso es para que usted vaya pensando, claro. Vaya pensando, vaya viendo el tipo de estructura, el tipo de Dios, el tipo de casa que está construyendo y el tipo de sanidad que está llevando a cabo. ¿Sí? Entonces, por eso, el herirles a los egipcios, o sea, jamás Dios va a ser un asesino. Entonces, ¿qué implicaba esto de herir a los egipcios? Eso ya es otro tema. Pero en cambio, hace lo mismo. Pero el otro que hace lo mismo, ¿a qué llega? ¿A cuál es el punto al que llega? El punto que llega es al exterminio de los primogénitos. Es decir, este destructor él fue el que les exterminó a los primogénitos de Egipto. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿por qué no les pudo exterminar a los primogénitos de Dios? ¿Por qué ellos? Porque ellos llevaban la marca de la sangre en el dintel y las dos puertas, llevaban la protección, llevaban la primogenitura de Dios. ¿De acuerdo? Llevaban la primogenitura de Dios. Bueno, entonces, ¿hacia dónde vamos? Hacia lo que decía Jimena. Entonces, si el destructor no puede exterminar a los primogénitos de Dios, ¿qué va a hacer? ¿Qué sí puede hacer? Lo que puede hacer es meter murmuración. Ahí sí nos entendemos. Entonces, por eso es lo que Pablo dice. A eso es esa es la connotación que nos dice Marquito, Pablo. pero meter Sí, murmuración también no es meter destrucción. claro, pero a eso voy. El destructor no puede meter exterminio en los hijos de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, ahí vamos, el momento que se mete murmuración, ¿quién se va a meter? Va a ser el destructor. ¿Y qué va a hacer el destructor? Ya vimos, uno de los acontecimientos va a robar, matar y destruir. ¿Y contra quién va a ir? Va contra, primero ya va contra la primogenitura, va contra las cabezas, va contra la cabeza, va contra la paternidad, va con el sentido con todo este sentido y ya que aquí se puede desarrollar el sentido de paternidad y el sentido
de el sentido de casa y el sentido de cabeza. 3 cosas, ¿sí? Cuando está metido el destructor y está metido la murmuración, ¿en qué se está transformando el corazón de una persona? ¿En qué se está transformando la mente de una persona? ¿En qué se está transformando? Ya no está tan centrado en el hecho de casa, pues, sino ya está centrado en el hecho de que soy huésped, de que tengo que estar transitando. Correcto, Natalie, pero para que vea que eso es una parte, lo que acaba de decir es una parte de ser un basurero, no. Lo fuerte de eso es que va a ser un transeúnte, va a ser un, ¿cómo es? Un transitador, exacto, que está de aquí para allá. Y también su vida y su corazón y su casa va a ser un lugar de tránsito para cosas que entran y salen, pero no un lugar de morada, porque en ese lugar, ni en esos pensamientos, en esa casa, no va a haber cosas que moren, sino incluso las cosas que moren van a ser transitorias. Entonces, con una mente transitoria, con un corazón transitorio, con una casa transitoria, las cosas van a estar, ¿cómo van a estar? Van a estar de tránsito. ¿Me explico? Entonces, cuando las cosas están de tránsito, se confunde y las cosas que deberían morar, resulta que están de tránsito. Sí, debería morar el Espíritu Santo y el Espíritu Santo resulta que está de tránsito, porque un día el Espíritu Santo está al 100% y otro día el Espíritu Santo está al 1%. ¿Sí? ¿Qué más debería morar? Ahí ya me explico, ahí ya me explico. Debería morar Cristo, debería morar la palabra. Pero un día la palabra está, pucha, tan reveladora. Y al otro día la palabra no me dice nada. Entonces, ¿qué necesito? Nuevamente necesito que venga de tránsito el Espíritu Santo y que venga de tránsito la palabra y que venga así de tránsito. Y no hay, entonces cuando las cosas están en esos altibajos, ahí no hay morada, ahí hay cosas transitorias, hay cosas de tránsito. ¿Me explico? Entonces, ¿y el destructor qué está haciendo? El destructor le está afectando porque ahí ya no puede ser cabeza, sino ahí usted quiere estar, quiere estar como el Espíritu Santo de un lado al otro, pero ya no puede ser cabeza de las cosas. ¿Qué más? La primogenitura no tiene ese afianzamiento, no existe esa madurez, existe esa descontinuidad. Entonces, quiere ser cabeza y quiere tener logros que no van de acuerdo ni a lo que usted ha ido desarrollando, ni a lo que Dios ha ido desarrollando. Y está más anhelando cosas que no tiene y está más recordando cosas y anhelando cosas que ya pasó. ¿De acuerdo? Así que volvemos al versículo. Entonces, ¿qué hizo Dios en ese día? En ese día de Pascua. Éxodo 12:23 dice, el Señor pasará para ir a los egipcios y cuando os vea la sangre en los dinteles y en los dos puertas del Señor, en los dos postes de la puerta, el Señor hará Pascua de aquella puerta y no permitirá que el destructor entre en vuestras casas. ¿Qué hizo el Señor? Ahí Dios, Casa. no, eso es muy importante, porque lo que está diciendo, ahí el Señor mostró al destructor
le dejó ver al destructor, dejó ver la murmuración. Y obviamente al dejar mirar la murmuración, vio, le mostró que ahí no había morada, que ahí no había casa, que lo que ahí había era Egipto. Entonces Egipto era la morada también de ellos. No, perdón, la morada, era el hospedatorio de ellos, el hospedero, gracias. Era el hospedero de ellos, ¿sí? Y más bien, ellos eran el hospedero de Egipto. Entonces, Dios pasó y, ¡ping! Ahí dijo, hasta aquí que, aquí voy a hacer el salto, aquí voy a hacer la Pascua, porque aquí es donde yo voy a dar el salto de lo que voy a hacer la Pascua, porque la Pascua es un salto, ¿no? Ustedes saben eso. Voy a hacer la Pascua, voy a hacer el salto de lo que es el hospedero a lo que tiene que ser la casa. Éxodo 12:24, ¿qué dice? Guardaréis este servicio como ordenanza para vuestros hijos y para vuestras hijas. Y cuando entréis en la tierra que el Señor os dará, como ha prometido, guardaréis este servicio. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué le está diciendo? Primero en el 23, ¿de qué le está hablando? Le está hablando del lugar en donde viven, en dónde están viviendo. Y el 25, ¿a dónde les va a llevar? De un hospedaje les lleva a casa. Exacto, exacto. Ahí ya les lleva, dice, no me importa, yo les llevo de un hospedero, ¿cómo era la palabra? De un hospedero, yo les llevo de un hospedero, les llevo a mi casa, ¿sí? ¿Se da cuenta? ¿Y cómo se hace eso? ¿Y cómo se hizo eso? Pues eso, ¿en dónde les estaba haciendo eso? Todo eso, todo eso estaba haciendo aquí. Le estaba diciendo automáticamente. Yo sé en Pascua, pero todo eso les estaba dando aquí en la cabeza para que eso quede grabado. Entonces usted me dice, entonces ahí sí yo le pregunto, ¿qué pasó con los que se quedaron 40 años en el desierto? ¿Qué pasó con el mismo Moisés? ¿Qué pasó con Moisés? ¿Dónde quedó la promesa? El problema es que hospedaron a la murmuración. Eh, el problema es que, a ver, el problema es que ellos hospedaron nuevamente. ¿A quién hospedaron? Al destructor. Exactamente. Gracias. ¿Y el destructor? ¿Qué podía hacer el destructor? ¿El destructor podía matarles? No. ¿El destructor podía, qué más? ¿Podía tocarles? No. ¿Qué podía hacer el destructor? Darle, darles una mente, darles un corazón y darles un cuerpo que les, que les haga creer que que seguían siendo hospedadores. Cuando Dios ya, por el contrario, ya le estaba dando, en ese pasaje ya les dio lo que él hizo, no lo que él hizo, lo que él cumplió.
¿Cumplió o no cumplió? Hasta con Moisés cumplió. Aunque sea demoradito de años, pero cumplió. ¿De acuerdo? Sí, entonces, Paz, una pregunta. ¿Cómo dígame. ahorita usted dice, aunque sea demoradito, pero cumplió? Cuando dicen que Dios Claro. nunca se adelanta ni se atrasa, ¿en dónde quedan esas palabras? No. Dios, a ver, a ver, a ver. Dios sí, a ver, Dios no se hace de delante y se atrasa, ¿verdad? En eso estamos claros. Pues sí, eso es lo que yo sé, entiendo y tengo en mi corazón. A ver, me- estoy pensando en algunas cosas. Eh, bueno, a lo que me estoy refiriendo es al, a Moisés, ¿de acuerdo? Con Moisés también Dios fue exacto, no se adelantó ni se atrasó. Sí, sí, pero el que extendió las cosas fue Moisés. Entonces, yo sé que tendría que preguntarle más o menos a qué se refiere usted, pero lo que yo me estoy refiriendo es al hecho que eh, Dios cumplió su palabra, que Dios cumple su palabra. Él, más, más claramente en esto, eh, Lina, Dios cumplió su palabra, pero el que no se dio cuenta de todas estas cosas fue ni el Moisés ni el pueblo de Israel. ¿Me explico? Sí, sí, pastor. Sí, gracias. O sea, es que, es que la pregunta está contestada aquí mismo, dice. Aquí mejor vamos por este lado, para no extenderme tal vez de mis palabras. Mire, aquí está contestada la pregunta que usted me acaba de decir. Dios no se atrasa ni se adelanta, pero Dios cumple la palabra, que es más importante. Entonces, aquí les dice, ¿no es cierto? Dice, guardaréis ay, aquí tienen una traducción rara. Guardaréis este que dije, abodá, eh, Yo tengo estatuto. no, el 24, guardaréis esta ceremonia como ordenanza. ¿Cómo se dice? Ay, se me fue la palabra que les dije hace un ratito. Servicio, dijo Pastor Marquito. Servicio. Exacto, gracias, gracias. Guardaréis este servicio como ordenanza para vosotros y para vuestros hijos. Y cuando entréis a la tierra que el Señor os ha dado, os dará, como ha prometido, guardaréis este servicio. Entonces, ¿qué les está diciendo? Les está diciendo, ya les estoy dando la casa, ¿sí? Ya estoy yo cumpliendo mi palabra. Pero ahora ustedes son los que tienen que hacerle efectiva esta palabra. No hay ningún obstáculo para que se cumpla. Todos los enemigos, todos los pastos, alternativas, todo lo que necesitan yo les doy. Excepto que, excepto el hecho de que ustedes escojan qué quieren. ¿Quieren casa? ¿Quieren cuerpo? ¿O ustedes quieren un hospedero y ustedes quieren murmuración?
¿Y qué creen que escogieron? Entonces, Lina, ¿se atrasó, se adelantó Dios? ¿O ellos fueron los que escogieron? Entonces, ahí se rompe el esquema que usted acaba de decir, porque Dios no es un Dios que se adelanta o se atrasa, sino es un Dios que cumple su palabra. No, yo sí entiendo eso y tengo asimilado eso y eso me llamó la atención porque el rato que usted dijo, aunque se atrasó con Moisés, pero cumplió. Eso es lo que a mí me llamó la atención porque se supone que Dios nunca se adelanta ni se atrasa y es Gracias. tan cierto que cumple todo a cabalidad. Nosotros nos olvidamos de cualquier cosa. Hay veces yo me he olvidado de muchas cosas que le he pedido y hoy en este tiempo estoy Gracias, viendo y Lina. recibiendo. Entonces las cosas no son El que, cuando yo quiero, sino cuando Él dice. Lina, claro, gracias. El que se desubicó fue Moisés. ¿De acuerdo? Entonces, mire, ¿por qué estamos hablando de esta situación? Justamente porque hoy estamos terminando el primer mes. Y el primer mes, como decíamos, es de cabeza, ¿no es cierto? Y esto es lo que pasó. Pero para entender lo que es la murmuración, tenemos que ir con toda esta situación. Porque esto es lo que sucedió en el segundo mes. En el libro de Éxodo, en el capítulo 16, dice, partieron de Elim y toda la congregación de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaín, el día 15 del segundo mes después de su salida de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón. Es decir, ¿qué pasó en el segundo mes? Nuevamente le dieron cabida al destructor, le dieron cabida a la destrucción y dieron cabida a la murmuración. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos para no darles cabida? Éxodo 15:27. Ceñirnos. Muy bien. Éxodo 15:27 dice, llegaron a Elim donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras y acamparon allí junto a las aguas. Entonces, ¿qué tenían que hacer en las palmeras? ¿Para qué eran las palmeras y las aguas? Para una renovación. Claro, para una renovación, exactamente. Para una purificación. ¿Para qué más? Para un volver, Un para un volver a levantamiento. buscar la fuente, para un levantarse. ¿Para qué más? Para todas las cosas, ¿verdad? Entonces, este segundo mes tiene algún signo, Mía, si puedes, ¿tiene algún significado especial qué? A Déjame ver, ver un por segundo. aquí le digo mejor. Si tiene algún significado especial, las palmeras. Sí, claro que sí. Las palmeras tienen que ver con, eh, a ver, ¿cómo hacemos? Nos ampliamos en esto. No, Las no sé palmeras, investigarse de pronto. Si me da un versículo, puede ser. am,
¿Cómo hacemos? Las 70 palmeras tienen que ver con árboles, ¿no es cierto? Pero también son árboles transitorios. Entonces, pero las palmeras también tienen que ver con justicia, tienen que ver con eh, Árboles plantados junto a aguas. tienen que ver con árboles plantados junto a aguas, tiene que ver también con tiempos, pero esto eh, tiene que ver con algunas cosas, pero lo que dicen ustedes es correcto, es correcto. Entonces, este primer mes, eh, lo importante es nuevamente, ahora que estamos comenzando este segundo mes, este Shabbat de este segundo mes, es nuevamente volver a, a la primogenitura, volver a ser cabezas y, y volver a, eh, a, a lo importante de por qué es nuestra primogenitura empieza siempre por ese conocimiento de los santos. Entonces, eh, déjeme ver. Entonces, ¿qué hacemos este Shabbat? Pues lo que estamos haciendo es nuevamente participando del cuerpo, por eso es importante que ustedes en su casa puedan hacer de la cena la participación del cuerpo, pero nuevamente haciendo de esta destrucción que se está metiendo por ahí, pues dando el lugar que corresponde, pero retomando este segundo mes con la perspectiva de, de la segunda Pascua. Entonces, ¿qué es la segunda Pascua? La segunda Pascua, como usted puede ver, es lo mismo. Nuevamente, el hecho de que en la segunda Pascua nosotros podamos ver la morada, podamos ver el tránsito, podamos ver ese salto que tenemos que dar ahora nosotros en nuestro pensamiento y en nuestro corazón para nuevamente ser una morada del Espíritu Santo, ser una morada de Dios. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Alguien alguna acotación antes de orar? Marquito, y sobre los versículos que nos mandó a leer, el Proverbios 28, 23, no, 28, 24. Ya que Proverbios 28, 24 dice, los compañeros del destructor, ¿verdad? Déjenme ver. Proverbios 28, 24. El que roba a su padre o a su madre dice, no es transgresión, es compañero del hombre destructor. Entonces, ¿qué se está robando ahí? La primogenitura. Claro, se está robando, él mismo está atentando contra su misma condición. Se está robando la primogenitura. ¿Qué más? ¿Contra quién está atentando? Está atentando no solamente contra su padre o su madre, está atentando contra la paternidad.
Es decir, Contra si la lo- semilla. claro, contra la semilla, pero además que se da cuenta lo que le está diciendo es que ahí, contra la casa, exactamente, exactamente. Entonces, por eso este versículo es importante porque, eh, mire, aquí el malo de la película es el destructor, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, Marquito. Claro, y con él, como ustedes ven, se ve todo este círculo vicioso. Se ha convertido en la persona que está de compañero del destructor, exactamente la paternidad. Y por eso es que el libro de Malaquías, mire, vamos al libro de Malaquías, al pasaje del destructor. Vamos a Malaquías 3. 3 o 13. Dice, Malaquías 3:10. Dice, trae todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esto sabe, ¿no es cierto? Pero mire el verso 11. Por vosotros reprenderé a quién. Al destructor. Exactamente. Para que no os destruya los frutos del suelo. En mi versión tengo, por vosotros reprenderé al devorador para que no os destruya los frutos del suelo. Es decir, la condición de hijo, la condición de primogenitura, ¿sí? Es una condición de casa. Y una condición de casa es una condición de saber quién se mete en nuestra casa. Y el que se mete con la murmuración y la destrucción, ¿qué va a destruir? Va a destruir tanto la semilla como el fruto. Se va a comer la semilla y el fruto. Es decir, ¿a dónde va a parar? ¿A dónde va a parar la semilla y el fruto? Erika. A la destrucción. ¿No? ¿A dónde va a parar la semilla y el fruto? Claro que la destrucción, pero ¿a dónde va a parar? Al devorador. No, ¿a dónde va a parar? Claro que en última instancia sí, pero ¿a dónde va a parar? La esterilidad. No, no, no. Va a parar a su casa. Pero ¿cuál va a ser la casa de este individuo? Al hospedero. Exacto, va a parar al hospital o al hospedero. ¿Sí? ¿Le ha pasado eso? Ahí, ahí me explico. Entonces los recursos, mire, los recursos van a la casa o van al hospedero. Así es como funciona. Por eso, si usted tiene un concepto de iglesia como hospedero, como las iglesias tienen un concepto de hospital, porque piensan que van a ser sanados ahí, pierden el concepto. Entonces ahí los recursos, simplemente los recursos se van a comer, pues. No van a abastecer, van a faltar, bueno, en fin, tantas cosas. A eso, a eso es lo que me refería, que ese versículo es fuerte y la tarea era para que usted la tenga, pero ahora eh, la tarea, si ve, no es irse en contra del destructor en la manera que nosotros pensamos con nuestras herramientas, no, no, no. Entonces, eh, no es irse contra el destructor con toda mi plata, mis diezmos y mis ofrendas, no, 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 la idea no es el dinero, no es la plata, no es los diezmos y las ofrendas. ¿La idea cuál es? La idea es que construyamos una casa, ¿sí?
Porque por la casa, por ahí empieza, por la construcción de la casa, su casa personal, su casa extendida, por ahí es donde empieza la primogenitura, por ahí es donde empieza la cabeza, por ahí es donde empieza a cobrar vida la Pascua, pero por ahí es donde empieza también a que los recursos no se filtren, no se vayan. Entonces, no se vayan por saco roto. Entonces, lo que quiero decirles es que ahora, estamos ya en el segundo mes, lo que podemos ver es que ahora no es lo interesante los recursos que se genere o los recursos que se despilfarren, los recursos que aparentemente haya fallado. No, lo importante ahora es la casa, porque donde hay casa, ¿sí ve? Donde hay casa hay identidad, pero donde no hay casa, ¿sí? Por más que usted trabaje, por más que usted cumpla con los diezmos y las ofrendas, no, no es que traiga los diezmos y las ofrendas, no, lo que dice es trae tu acercamiento, trae tu identidad. Y sí, y vas a ver que en la casa obviamente no va a entrar el destructor. Yo mismo, porque dice, yo soy Jehová de los ejércitos, yo soy Jehová, el del orden, el del orden de casa, el de las huestes celestiales. Entonces, ¿cómo va a pelear Dios? Sí, no es que va a pelear, va a traer sus ejércitos para pelear, no, sino que va a poner los cimientos de la casa, va a dar la sanidad, la sanidad de la casa, la sanidad del alma, la sanidad de los recursos. Y unos recursos saneados, obviamente no van a hacer que se hospeden ahí no van a hacer que se hospeden la langosta, el pulgón, el revoltón y todas las cosas que usted sabe que en eso para las personas que tienen muchos años en la fe ya saben que siempre hemos estado peleando contra esas cosas. No. Sino, nuevamente, estamos en el segundo mes. Necesitamos pararle. En el segundo mes necesitamos pararle la murmuración. En el segundo mes necesitamos que la casa sea la que se manifieste. Necesitamos que nuevamente esa casa active la primogenitura que tiene usted. Y de ahí lo demás, sus ideas y su trabajo, lleve primogenitura adecuada. Amén. Sí. ¿Me explico? Bueno, con esto yo creo que hemos topado dos temas importantes, que es la parte de ser un hospital, que es su casa, pero también yo creo que hemos topado algo que usted puede desarrollar. Si se necesita un poco más de hacerlo, sí. Yo creo que hemos topado la parte económica, la parte de reactivación de la economía, que también va a ser importante, porque se da cuenta desde ahora mismo, la gente está tratando de pescar a río revuelto cualquier cosa y se está limitando o se está extralimitando, que sería la situación. Pero más allá de ver las alternativas a futuro, usted vea la sanidad. Nosotros estamos viendo la sanidad, y la sanidad para que no entre la murmuración y no entre el destructor y no entre toda esta distorsión de las cosas que están pasando. Entonces, el día domingo, o sea, y ahora sábado en la noche, Dios mediante, igual veremos las alternativas que nosotros tenemos, pero lo principal, que este pan y este vino nos traiga nuevamente al lugar que corresponde a nuestra cabeza. Nuestra cabeza corresponde a la cabeza del cuerpo, y esa cabeza del cuerpo es Cristo. Y hoy tenemos el recurso más importante que Dios nos ha dado, que es el pan y el vino como participación del cuerpo de Cristo. Y participación del cuerpo de Cristo significa
que la primogenitura y la cabeza vuelva al lugar que le corresponde y ponga la casa en orden. Y esa casa y esa cabeza, pues a todas estas enfermedades y a todas estas huestes y a todos estos pensamientos de hospital, a estos nuevamente les pongan el orden para no dejar entrar la murmuración. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, en este sentido, Erika me permitió, o sea, nos fuimos por esa línea, más por contestar su pregunta, porque no, esa no era la idea, pero sí es importante topar también ese tema. Por favor, léalo usted, pero léalo con pinzas, o sea, léalo con el espíritu de esa parte, que si usted no viene con la condición de hijo, de primogenitura, esos diezmos y esas ofrendas no son diezmos y esas ofrendas, sino esos diezmos y esas ofrendas son recursos que se van a ir por saco roto. Y eso, usted no quiere, yo tampoco quiero eso. Amén. Por eso a eso me refería, porque yo no quiero ser, porque no queremos dar cabida a la destrucción. Esa es la palabra. De recursos generados con destrucción, tarde o temprano se van a ir en hospitales, tarde o temprano se van a ir en cosas transitorias, como usted ve. Pero las cosas que tienen importancia, esas son las que tienen que morar y con más fuerza y hacer de la casa una casa de las moradas, una casa de morada de cosas importantes que Dios nos ha dado. Por eso, en ese sentido, por eso quería mencionar con respecto a que el próximo jueves empezamos, el martes tendríamos la enseñanza en común, el jueves tendríamos la sanidad. Esta no va a ser grabada por obvias razones, no se tiene que grabar la enseñanza. Las personas que se unan no grabaremos ni subiremos, sino esto es para más bien que haya sanidad y las actividades regulares que tenemos de la iglesia. ¿Qué más? Por ese sentido es que no estamos esperando un costo, sino estamos esperando que las personas de casa puedan integrarse sin costo y los demás que se puedan añadir, pues también. Y después veremos si es que hay algún costo, alguna cosa que sea representativo, pero no queremos entrar en esas cosas de costos, de precios, ni de nada de ese tipo de cosas. Amén. Bueno, permítame orar para finalizar. Yo creo que estamos cerrando justo a la hora que normalmente lo sabemos hacer. Permítame orar justamente por eso, porque quede nuestra oración como completar de este Shabbat. Padre, nos has concedido el Shabbat, Señor, y junto con el Shabbat, este nuevo mes, y justo con este nuevo mes, Señor, el saber que tuvimos el primer mes de Pascua, y el primer mes, Señor, de saber que esa Pascua es el cuerpo de Cristo, que, Señor, desde que tú lo expresaste, desde que tú hiciste Pascua, tú fuiste el que sí hiciste Pascua, para, Señor, sacarnos de una morada de murmuración que no era morada, sacarnos, Señor, a una verdadera casa, que siempre, Señor, será tu cuerpo, porque desde ahí tú hablaste del cuerpo de Cristo. Y bendecimos, Señor, que hoy tenemos el cuerpo de Cristo para decir que esa es nuestra morada, que esa es nuestra primogenitura, que ese es nuestro fruto, que ese, Señor, es nuestro bendecidor, que ese, Señor, es el que nos hace producir los campos, que Él es el que nos ha dado una casa, que nos dio una morada, que nos dio un mundo para que sea casa, Dios de los cielos. Pero que si hoy se ha transformado en un hospital, en cambio, en el nombre de Cristo Jesús, bendito seas, porque ahora tu casa produzca, Señor, y qué mejor que produzca hijos, produzca primogenituras, y no solamente en el primer mes, Señor, sino que hoy, Señor, podamos decir alto a la murmuración. No solo, Señor, tenemos la sangre de Cristo Jesús en los postes, ni tenemos, Señor, el pan y el vino que nosotros tomamos, Padre, como memorial, sino tenemos el cuerpo de Cristo para hacer de este segundo mes también un mes de Pascua
porque Señor, si nos concediste una Pascua, si nos has concedido en el segundo mes una segunda Pascua, es para que nuevamente, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, siempre nos volvamos a tu casa, volvamos a tu cuerpo, volvamos, Señor, a tus recursos, volvamos a tu pan, a tu vino, volvamos, Señor, a las cosas importantes que moran y que hacen morada en los cielos y que hacen morada aquí en la tierra, pues el Rey es el reino de Dios y su justicia. Y esa justicia, Señor, nos haga también que podamos ser justos, aún, Señor, con los huérfanos, las viudas, los desamparados, los extranjeros, los enfermos, los encarcelados, los transitorios, Padre. Pero nuestra morada siempre sea casa de primogénitos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.